Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, día miércoles, día especial porque tenemos invitados importantes hablando de temas por demás importantes. En este caso será el tema de la migración y por eso nos acompañan hoy el canciller Carlos Raúl Morales y el padre Juan Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana. A los dos les damos la bienvenida porque es un tema por demás importante para todo nuestro país. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, buenas noches a ustedes también que nos acompañan aquí en el set. Y bueno, queremos empezar con una corta apertura a lo que nuestra gente es. Así que cuéntenos qué podría compartir con nuestra gente acerca de la migración y de los momentos en que estamos viviendo en este momento, señor canciller. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, María Luisa. Un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo esta noche y compartiendo sobre todo con los amigos migrantes, con los guatemaltecos, acerca de la información real sobre estas medidas ejecutivas que el señor presidente de los Estados Unidos anunció el pasado 20 de noviembre. En ese sentido, decirles que dentro de las acciones ejecutivas que él anunció dos en particular que benefician a nuestros migrantes. La primera de ellas, por supuesto en un orden en el que nos interesa a nosotros, es aquella que establece que todos aquellos guatemaltecos, no solo guatemaltecos, también de otras nacionalidades, que estén de manera irregular en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos de América, antes del 1 de enero del año 2010 y que reúnan dos condiciones más. Una es que tengan hijos de Estados Unidos, tengan hijos nacidos en los Estados Unidos y por ende que sean estadounidenses, o bien que tengan hijos que sean residentes legales en los Estados Unidos de América y que la hoja de ellos criminal, que sus antecedentes criminales sea cero, sea nula. Ellos pueden aplicar obviamente a esta medida, a una medida que les va a permitir poder permanecer en los Estados Unidos de manera regular por un periodo de 3 años y posteriormente volver obviamente a pedir una nueva aplicación. Y la segunda medida, que es muy importante también, habla de que el presidente Obama va a focalizar las deportaciones estrictamente en aquellas personas que sean una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad ciudadana. ¿Qué significa esto? Toda persona que sea sospechosa de terrorismo o toda aquella persona que tenga algún récord criminal, pues evidentemente las deportaciones se van a focalizar en ellos. Esto lo que nos dice María Luisa y Emilio es que el señor presidente Obama, en una decisión muy valiente que tenemos que reconocer, está tratando de proteger a la familia, está tratando precisamente de que no se partan familias. Tuvimos el drama de muchos deportados que dejaban a sus hijos en Estados Unidos, que dejaban a sus hijas en Estados Unidos, y lo que el presidente busca es de alguna manera tratar de mantener unida a la familia, y estas acciones son muy importantes de mencionarlas y sobre todo de conversar con ustedes, de compartir con los guatemaltecos cuáles son los requisitos que se van a necesitar para poder cumplir, precisamente para evitar que sean estafados por los coyotes. Sobre este tema, padre Carvajal, ¿cómo reciben ustedes desde la Casa del Migrante y de la Pastoral de Movilidad Humana este anuncio, digamos, que hace el gobierno estadounidense? Podemos decir que estamos contentos y aplaudimos la iniciativa, el famoso Plan B que se esperaba como una respuesta ante el no avance de la reforma migratoria integral. Y es claro decir que esta no es una reforma migratoria estrictamente, no es una amnistía, todavía puedo decir, es un paliativo, es una solución muy por encima de una problemática grande. Creemos que el señor presidente pudo haber realizado este plan B mucho antes y no necesariamente ahora. Por lo tanto, esto despierta algunas dudas y bueno, algunas personas migrantes están contentos, saben que son ahora candidatos para registrarse, pero muchos otros quedaron fuera de este beneficio temporal, y además sigue y se continúa con un enfoque de control migratorio, de deportaciones inminentes al momento de entrar. Por lo tanto, esto es claro, no entre porque va a ser deportado. 5 años, más de 5 años tiene que estar usted acá. ¿Qué sucede ahora con las madres, los padres de aquellas personas que no tienen un hijo ciudadano o residente, que llevan 25, 30 años viviendo en los Estados Unidos, aportando al desarrollo tanto de los Estados Unidos como de Guatemala, y que no se van a ver beneficiados con esta medida? Creemos que no se va a desmayar, se sigue soñando y se sigue apostando por una reforma migratoria integral, humana, inclusiva, sobre todo que favorezca la reunificación familiar. Y es que es tanto lo que se puede decir de lo que se vive, ¿no?, en ese camino hacia ese sueño americano. Nosotros tenemos preparado algunas notas para ustedes muy especiales que vamos a estar compartiendo con nuestros invitados. Por ejemplo, en nuestro panorama político le exponemos la realidad
de los migrantes, las circunstancias y los tropiezos de viajar a otras tierras para cumplir objetivos de vida. Miguel Salay le da seguimiento a un caso específico en la siguiente nota. Veamos. El 15 de julio de este año, en plena crisis de migrantes menores que eran deportados a su país de origen, vino en un vuelo procedente de Texas una mujer que, igual que un grupo de guatemaltecos, fue deportada por primera vez. Junto a compañeras de diferentes lugares de Guatemala que llegaron en las mismas circunstancias, relató las penas y desafíos a los que se enfrenta un migrante. Pero sí que feo se siente venir uno enchachado, ¿eh? Sí, Le digo yo a las chicas, ahí sí que los nunca se llegan, ¿verdad? Porque yo dije, nunca había estado en una celda. Sí. Nunca había sufrido tanto en los camino. pies, en los brazos. Y nunca había estado enchachada, ¿eh? Y eso nunca se llegaron. Nunca me había subido a un avión tampoco. Las razones por las cuales se fue no distan de los miles de guatemaltecos que día a día toman la decisión de irse de la tierra que los vio nacer. Hoy, aquella mujer, después de otro intento fallido, logró en una tercera oportunidad llegar a la tierra prometida. Nos lo dijo la madre, se fue porque aquí no le iba bien. Empezaba a trabajar desde las 8 de la mañana y la sacaban hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Sí, entonces eso y el sueldo mínimo le daban. Tal que ella tenía su mente y su decisión de irse para allá. Y hasta el fin lo logró. 2 hermanos más la esperaban en Estados Unidos. Ellos posiblemente se beneficien de las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno de ese país porque llegaron antes de 2010. Pero la última en llegar no tendrá los mismos beneficios, aunque eso, doña Olivia aún no lo tiene claro. Si ya tienen un niño o 2 niños, ya son más amparados por la ley de allá de los Estados Unidos. Ella como acaba de llegar, no sé qué irá a pasar después, ¿verdad? No se sabe qué irá a pasar después. Un boletín de prensa emitido por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala da generalidades de las disposiciones del gobierno del país del norte. Sin embargo, aún no se conocen los pormenores de las mismas. Por ejemplo, a quién se le considera un criminal. ¿Qué faltas o delitos se calificarán para descartar a un candidato a quedarse, entre otros detalles? De cualquier manera, las condiciones de vida en Guatemala siguen obligando a la gente a irse del país, no importa si la ley los ampara o no en Estados Unidos. Roberto, nombre ficticio de una persona que fue deportada hace un mes, expone las razones que lo llevaron a dejar Guatemala. El gobierno no hace nada para cambiar la situación económica o poner nuevos recursos, invertir más en desarrollo o empleo o algo así para que... No, al contrario, más bien sube todo lo que es la canasta básica y los precios y el sueldo está muy bajo. Pues sacaba los 1,150, 190 a la quincena. Sí, pues es muy poco. Cuando se tiene que pagar renta y todo eso, no alcanza. En Estados Unidos ganaba $2,200 al mes, más un trabajo extra en una perfumería. Tampoco se podrá beneficiar de los nuevos programas impulsados por el presidente de ese país, Barack Obama, quien se ha caracterizado por ser el presidente que más personas ilegales ha expulsado de su país. Según cifras de la Dirección General de Migración, de enero a septiembre de este año, esa institución ha recibido a 40.314 guatemaltecos que llegan deportados de Estados Unidos, un 5.87% más que el mismo periodo en relación al año pasado. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Jorge Hernández. Hablamos de una acción ejecutiva que ya fue anunciada, pero esto no implica que haya entrado en vigencia, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para que en el momento de que esto entre en vigencia puedan las personas calificar? En efecto, el presidente Obama anunció esta acción ejecutiva, la misma aún no ha sido publicada, por lo tanto no tenemos los detalles aún exactos de cuáles van a ser los requisitos que las personas deban de presentar. Un análisis hemos hecho en la Cancillería, con mi viceministro encargado de temas migratorios, con los señores cónsules,
Y derivado precisamente del anuncio que hizo el señor presidente Obama, nosotros consideramos que las personas deben de presentar en el momento que hagan su solicitud un documento que los identifique, y el documento que los identifique en el exterior a los guatemaltecos es el pasaporte. Por lo tanto, nuestros consulados, y de eso hablaremos más adelante, van a estar en la capacidad absoluta de poder documentar a todos los guatemaltecos que así lo soliciten. El segundo documento que van a tener que presentar, deducimos van a tener que presentar, es la prueba de filiación entre el padre y el hijo, probar que en efecto ese niño nacido en Estados Unidos, ese niño estadounidense es obviamente hijo de esa persona, y eso lo hacen a través de la certificación de la partida de nacimiento estadounidense, no guatemalteca porque ellos nacieron allá, estadounidense. El tercer requisito, que tiene que ver también con qué personas pueden calificar, es obviamente los antecedentes criminales de estas personas que quieran calificar, probar que no han cometido delitos en Estados Unidos, y por supuesto habrá un cuarto requisito que es la forma, el formulario que el gobierno de Estados Unidos decida que haya que llenar, obviamente para poder aplicar a esta solicitud. Pero insisto, no vamos a poder tener la certeza de cuáles son todos los requerimientos hasta que no esté publicada la acción ejecutiva. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es sencillamente especulando o tratando de tener una idea de cuáles son los documentos, pero con certeza lo sabremos el día que sea publicada la acción ejecutiva. Y vamos a regresar de alguna manera a lo que vimos en pantalla, el caso, porque son casos de personas, uno por uno. La persona que regresaba deportada. ¿Cómo van ustedes a abordar, dando el apoyo que dan a los migrantes, este tema precisamente de este proyecto, de estas posibilidades? ¿Cómo van a abordarlo con ellos? ¿Qué es el consejo que le van a dar? Va a depender en qué momento se encuentra la persona migrante. Si ya es deportada, va a ser muy difícil que vaya a aplicar porque ya salió y ya tiene un récord en el sistema y ya no hay esperanza para ellos. Ellos ya vienen con un sueño destrozado, ellos ya vienen sin esperanza. Algunos de ellos, a pesar de las dificultades del camino, insisten, y algunos de ellos llegan, son deportados, salen por la Fuerza Aérea, llegan a casa migrante, al día siguiente están de nuevo en la frontera Guatemala-México, están en Tecunumano, por La Mesilla o por Petén, porque allá está la familia, allá está la esposa, allá están los hijos, y el sueño es más fuerte que todo el temor de lo que puede suceder en el camino. Entonces va a depender en qué situación está. Si la persona migrante ya está en los Estados Unidos, entonces hay que darle la información adecuada para que no sean engañados tanto allá como acá. Que quede bien claro cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, quiénes aplican, quiénes no aplican, cuáles serán los formularios, cuáles serán los costos, para evitar este tipo de engaños. Padre, hay un detalle muy importante y ustedes han insistido en esto, las deportaciones. Ustedes han insistido en que se debe detener la deportación, el separar a las familias, porque ustedes viven diariamente el contacto con las familias despedazadas, separadas por estas acciones. ¿Qué tal vez podemos aprovechar en este momento, en un minutito corto, para volverlo a tocar? ¿Qué le podría pedir usted a la Cancillería de apoyo en esa manera? ¿Podría el gobierno y ustedes de alguna manera en esta noche tener alguna idea de cómo poder trabajar juntos para pedir algo, si es posible, o al menos tratar de buscar un encuentro ahí para que se detengan las deportaciones? De alguna manera ya estamos trabajando juntos, las sinergias han estado por ahí ya presentes en algunas temáticas, sobre todo en la situación de los niños, garantizar la atención psicológica en los niños antes de la deportación o después. Hemos trabajado ya de la mano en este sentido, pero sí es necesario enfatizar el fortalecimiento consular es clave en los Estados Unidos, garantizar la atención, y ojalá que tanto en los consulados móviles como en los no móviles se abran estas ventanillas de atención, y tiene que haber convenios también con el RENAP o con algunos otros que den los documentos necesarios. Lo único que pedimos es que se continúe con toda esa buena voluntad que tienen de atender, a veces caso por caso, persona por persona, y que hay retos grandísimos. Y puedo imaginar con aquella persona que puede aplicar y que no tiene sus documentos tampoco en Guatemala, porque durante el conflicto armado los libros de registro fueron destruidos. ¿Qué se va a hacer ahí? Por lo tanto, el Estado de Guatemala, las organizaciones encargadas de toda esta documentación en alianza con Relaciones Exteriores, creo que hay retos muy duros, muy difíciles para garantizar que estas personas que pueden aplicar lo hagan, y bueno, yo creo que están en la mejor disposición, y estos son retos no solo para Relaciones Exteriores, son retos también para otras instancias que tienen que ir de la mano con Relaciones Exteriores para garantizar la documentación de todo guatemalteco y guatemalteca que se encuentra allá. Y las deportaciones, no se puede hacer mucho.
tristemente, lo único que hacemos acá es cómo los vamos a recibir, cuáles son los protocolos de recepción, porque de reinserción no los hay. De eso vamos a conversar más adelante. ¿Estamos preparados o no para recibir a los connacionales que regresan a nuestra patria? Bueno, y de muchos temas más. Regresamos. Continuamos con más, seguimos hablando de migración en Noticiero Guatevisión, porque en nuestra tercera entrega de reportajes acerca de los desafíos que enfrentan los migrantes, nuestro equipo recabó testimonios de personas que por perseguir el famoso sueño americano, perdieron a sus familiares. En nuestro recorrido por la Union Street y Octava, llegamos al restaurante Guatemala. Allí trabaja de cocinera doña Ruth Pérez, quien lleva 7 años como migrante e ingresó a Estados Unidos con la identificación de otra persona y por el parecido se arriesgó y burló a las autoridades migratorias. La señora me trajo a la frontera y de la frontera me pasaron con otras personas y esas personas a mí me transformaron en otra persona de un ID. Entonces yo pasé por la línea. Pasé. Y en términos de 8 días, de Guatemala hacia acá me hice 8 días. O sea, no pasó ninguna situación difícil, solo por medio de un ID usted... O sea, me vine eso de un bus o me subí a otro y así fue como yo llegué hasta acá. Tengo el propósito de traerme el último, pero como él ya viajó una vez, lo regresaron, vino otra vez, regresó. O sea que ayer salió de Guatemala otra vez para la frontera, para poder, si pasa ahorita en esta semana para acá. Es un niño que usted lo ve normal, pero él no, porque él tiene muchas dificultades. Pero la señora que me lo va a traer dicen que es de confianza, pues espero en Dios que así sea. Bendito sea Dios, yo logré juntar un dinerito para poderlo traer. Y no lo voy a traer porque yo voy a deber, no, que yo lo voy a pagar efectivo de una vez. $8,000. Sí, 8,000. En un receso de su trabajo nos contó esta situación y al no saber de su retoño nos pidió ayuda en oración a Dios para pedirle por la vida de su hijo. La misma acción realizó doña María Palacios, trajo a su hijo a los Estados Unidos y lo único que ganó fue perderlo a causa del libertinaje de este país. Sí me lo traje, pero aquí nada es fácil traer hijos chiquitos, porque se echan a perder. ¿Cómo? ¿En qué sentido se echó a perder su hijo? Pues se me hizo pandillero. Se pasó de 12, creo, y se me murió. Pues sí, si yo tuviera dinero para irme, yo me voy. ¿Ya no quiere estar aquí? Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaida. Y hay historias y cada día se escriben más capítulos de esas historias reales, ¿verdad? Porque no son actuadas. Señor Canciller, hablábamos hace un momentito con el padre y él nos decía de esa diferencia que hay cuando son las deportaciones, que es el flagelo más duro, ¿no? Una cosa es recibir a la gente y otra cosa es reinsertar a la gente. ¿Qué se está haciendo en el gobierno con esto? El viaje del señor presidente de la República el 14 de noviembre precisamente fue para presentar conjuntamente con El Salvador y con Honduras el plan de alivio del Triángulo Norte. Es un plan que pretende, y lo hemos hablado muy claramente con Estados Unidos, crear oportunidades económicas en Guatemala. La razón principal por la cual migran nuestros connacionales es porque no tienen empleo, es porque no tienen una oportunidad económica en el país. Y esto no puede seguir pasando. Somos un país sumamente rico, somos un país con mucha riqueza y somos un país en donde además los guatemaltecos no nos gusta migrar. Si la migración fuera una opción, yo le aseguro que 9 de cada 10 migrantes se quedarían en Guatemala. En ese sentido, este plan lo que pretende es poder hacer lo que hizo México. A México se le dio la oportunidad en los años 90. Hoy día, 24 o 25 años después, México, de acuerdo a información oficial del Departamento de Estado y del propio gobierno de México, la migración de México hacia Estados Unidos en busca, obviamente de manera indocumentada, es 0 el día de hoy. ¿Por qué? Porque en los 90s se firmó un tratado de libre comercio
En el marco de este Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, se llegó a invertir en México, se llegó a crear oportunidades en México. Y lo que pretendemos nosotros con este plan de alivio es, en un proceso por supuesto que no va a tomar ni 2 ni 3 años, porque esto es un plan de Estado, los 3 países del Triángulo Norte, que somos los que este mayor problema tenemos, es poder desarrollar nuestros países. Este plan tiene 4 ejes. El primero, por supuesto, es incentivar la creación de empleo, pero el segundo, Emilio, para mí el más importante, es el capital humano. Si seguimos teniendo desnutrición, si seguimos teniendo niños que no tienen salud, si por ende tenemos niños que no van a la escuela, que ni siquiera culminan la educación primaria, ¿a qué empleo pueden aspirar? Aspiran a ser jornaleros toda su vida. ¿Qué país va a salir adelante con una población que prácticamente tiene problemas de nutrición y tiene problemas de educación? En ese sentido, el capital humano es lo más importante a trabajar en nuestro país. El plan tiene dos fases más. Una de ellas es el fortalecimiento de las instituciones públicas, porque tenemos que tener instituciones públicas fortalecidas que lo puedan aplicar. Y el tercero, desde luego, es el tema de la seguridad y el acceso a la justicia. Este plan, que por supuesto la idea es hacerlo en asocio con Estados Unidos de manera regional, porque no es un plan de Guatemala ni es un plan de Honduras, es un plan de los 3 países. Lo que persigue es focalizar las áreas de estos 3 países en donde más migración ha existido hacia Estados Unidos y llegar a invertir precisamente en esas áreas. Insisto, es un proceso largo, no va a ser un proceso corto, pero tenemos que iniciarlo ya porque creemos que tenemos la riqueza para poderlo realizar. Hablando de ese proceso largo del que menciona el canciller, yo quisiera preguntarle al padre, ¿qué tenemos que hacer a corto plazo? Porque esta situación, estas soluciones a futuro no solucionan lo que hemos visto en pantalla, que son familias divididas, vidas que se pierden. ¿Qué hay que hacer ahora? Sí, María Luisa, mire, cuando tenemos a la persona migrante enfrente, a veces lo único que necesita en ese momento es sentir la calidad humana de alguien que les pueda recibir y dormir protegidos, comer. Llegan y son tirados a la calle de nuevo, llegan en peores condiciones, llegan endeudados. Ha habido deportaciones de algunos que han estado allá 35 años y no tienen a ninguna otra persona en Guatemala. Llegan sin nada absolutamente. Lo primero que tenemos es a la persona que necesita dónde dormir, necesita la manera de documentarse, necesita comer, necesita una ducha, lo básico, las necesidades básicas. Es importante estos planes a largo plazo, que comenzar ya ahora, pero enfrente tenemos a un ser humano que no le importa mucho en ese momento los discursos, quiere comer, quiere protección, no quiere regresar a la colonia ni al cantón, porque además de la pobreza o la miseria, la falta de oportunidades, hay desplazamientos forzados, jóvenes huyendo porque no quieren ser reclutados por las maras. Guatemala comparte en mucho la situación del Triángulo Norte. No podemos comparar con Honduras, pero hay ciertas zonas donde hay desplazamientos forzados de esta manera. Necesitan acciones rápido hoy, oportunidades de trabajo. Es un tema difícil. Sabemos que está el Consejo, está CONAMIGUA, está el Consejo Nacional para las Migraciones, que tiene presupuesto dado para ir atendiendo esto, para estos programas de reinserción. A mí me gustaría verlos más claramente. ¿Qué se está haciendo con esto? Cuando no hay dinero ni siquiera para que puedan regresar a sus departamentos una vez que llegan. Hay un detalle, ¿recuerdas, María Luisa, que estuvimos comentando una vez? Hay que dar también el crédito a ciertos personajes que los reciben en el aeropuerto. Hay una mujer, que no me recuerdo ahorita del nombre, que hicimos unas tomas muy interesantes de una mujer muy, pero muy carismática que estaba en ese momento recibiendo a nuestra gente. Sacamos esas tomas, ¿te recuerdas, María Luisa? Y nos impactó a todos en este lugar. Pero esa es la recepción. En cuestión de la reinserción, con lo que se tiene ahorita, señor canciller, lo que se tiene ahorita, la plata que ya se aparta para eso, ¿qué podría buscar yo, digamos, de migrante recién llegado a mi país, digamos, en el caso que haya sido deportado? ¿Qué puedo hacer o a quién me puedo abocar para que me puedan decir, por ejemplo, lo que decía el padre? Aunque sea el bus para regresar al lugar, si es que tengo alguno a donde llegar. Y si no tengo, ¿qué hago? ¿La calle?
No, mire, de hecho tenemos un programa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, muy corto por supuesto, que debería ser más amplio, en donde los esperamos, en donde pues de alguna manera los asistimos, de alguna manera los llevamos a la estación del bus, les damos para el pasaje, para que puedan volver obviamente a su pueblo natal, obviamente, de donde son ellos. Les damos una pequeña refacción, es una cosa realmente mínima, pero el padre tiene toda la razón, una reinserción absoluta a su sociedad, pues evidentemente no existe, es parte de los problemas que tenemos que solucionar, y no solo en Guatemala, en todo el Triángulo Norte. Hay una recepción, por supuesto, ¿no? Hay una recepción y tratamos de alguna manera de asistirlos, de estar con ellos, pero tenemos mucho trabajo que realizar en esta materia, muchísimo trabajo por delante. El padre mencionaba en el segmento anterior acerca del fortalecimiento de la red consular, que es por ejemplo uno de los temas que maneja la Cancillería, porque obviamente nuestro mayor esfuerzo es de las fronteras hacia afuera. Quiero mencionarle que afortunadamente contamos con un cuerpo consular muy profesional, con gente de carrera muy buena, pero muy buena, muy dedicada, con mucha mística. Actualmente en Estados Unidos tenemos 12 consulados, vamos a ampliar 3 más, de hecho el sábado vamos a estar, primero Dios, en Tucson, Arizona, inaugurando un consulado ahí, y en enero, en las primeras semanas, estaremos inaugurando 2 más, otro en Del Río, Texas, y el otro en San Bernardino, California. Tenemos un plan de fortalecimiento precisamente de esa gestión consular que nos va a llevar a ampliar los horarios. Vamos a abrir hasta las 12 de la noche, y si hubiesen guatemaltecos afuera haciendo cola o que no han sido atendidos, no vamos a cerrar precisamente hasta asegurarnos que esos guatemaltecos sean atendidos. Tenemos la provisión de pasaportes. El padre mencionaba muy atinadamente de que la Cancillería lo que hace es simplemente capturar la información. Quienes dan obviamente los documentos, en este caso en el pasaporte es la Dirección General de Migración, pero tenemos ya un sistema que trabaja muy bien, a través del cual nosotros capturamos la información viaja vía electrónica hacia Migración emite el pasaporte, tenemos una provisión de 1 millón de pasaportes, o sea, estamos cubiertos. Vamos incluso a abrir ventanillas en donde vamos a asesorar a nuestra gente. Lamentablemente hay gente que se ha querido aprovechar de nuestros migrantes, que les quiere cobrar precisamente por documentos que no van a necesitar. Y de ese tema específicamente vamos a hablar ahorita, tenemos que ir a un corte para hablar exactamente de esas cosas donde se tiene que cuidar al migrante, María Luisa. Así es, ¿en qué consisten las nuevas estafas a los migrantes? Eso viene después de la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. La migración ha generado otra forma de estafa. Ahora hay cobros de hasta $10,000 para ofrecer que la estadía en Estados Unidos será de forma legal, a raíz de la reforma migratoria ofrecida hace 2 semanas por el presidente de los Estados Unidos. El diputado Paul Breyer, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, dice que el flujo migratorio no ha cambiado. Sin embargo, se impone una modalidad para estafar a los guatemaltecos al ofrecerles estadía legal en Estados Unidos. Sabemos las acciones ejecutivas que dio a conocer el presidente Obama hace 2 semanas, unas acciones súper positivas. La verdad es que va a ayudar a muchos connacionales. Sin embargo, hay que tener 2 o 3 puntos muy claros. Uno, la acción ejecutiva no está todavía en vigencia, no entró en vigencia. Se espera que entre en vigencia más o menos en marzo o abril del otro año. El diputado ha recibido por lo menos 2 llamadas en las que guatemaltecos le denuncian que han sido víctimas del cobro de hasta $10,000. Pero por ahorita que no se dejen engañar, que no se dejen estafar, que no paguen. Tengo conocimiento, he recibido 2 llamadas que están cobrando hasta $10,000. Yo incentivo a las personas a que vayan a poner la denuncia al Ministerio Público y por temor y represalias no lo hacen. Y me dicen, mire, disculpe, no lo voy a hacer. Lo entiendo también porque obviamente no quieren poner en riesgo sus vidas. Los guatemaltecos registrados en Estados Unidos son más de 1,5 millones, más que los que no están registrados por su condición de inmigrantes o los que son de reciente ingreso en tierra estadounidense. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuc. Bueno, algunas personas dicen río revuelto, ganancia de pescadores, y parece que eso es lo que se puede venir a raíz de este anuncio, donde muchas personas van a aprovechar para tratar de engañar a los migrantes, a quienes están allá y quienes están acá, para decirles que se aplican. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué se espera, padre? Ustedes que viven esto día a día. Creo que aquí un papel predominantemente importante lo tienen ustedes, los medios de comunicación, ustedes los que están siempre ante el público, como un medio para hacer llegar la información verídica, la información acertada. Además, no solo por este medio, sino también todos aquellos otros medios de comunicación, para que
para que eviten, que la gente esté bien informada, bien enterada, quién puede aplicar, quién no, que no se dejen engañar. Ya nos dirán cuáles serán los procedimientos, ya nos dirán detalladamente cuáles serán estos procesos, quiénes aplican, qué es lo que necesitan y cuándo se comienza. Por lo tanto, alerta, estar con los ojos muy abiertos y no caer en las redes de estas personas que lo primero que piden, hasta para llenar un formulario que es gratuito, para acrecentar el bolsillo. Creo que una campaña de información es importantísima en este momento, antes de que se comience el registro. Claro que sí. Y aprovechando que tenemos al canciller acá, ¿cuáles serían, digamos, cuál es la información que está manejando ahorita Cancillería a través de todos los consulados que van a estar dándole como información a los migrantes para que no se dejen engañar? ¿O qué han sabido ustedes? ¿De qué trucos están usando ya como para alertar a nuestra ciudadanía? Mire, hay muchos trucos, desde coyotes que ofrecen a guatemaltecos que están en Guatemala que pueden aplicar, hasta incluso con los documentos en Estados Unidos diciéndole que los requisitos son estos o aquellos y que ellos se ofrecen a sacarlos en Guatemala legalmente y que les cobran 80, 100 dólares por documentos que no les van a servir. Pero yo quiero, Emilio, ser enfático en algo. Ningún guatemalteco que esté en Guatemala en estos momentos puede aplicar, tiene derecho a aplicar. Y esto lo digo y soy enfático en señalarlo para que no engañen a ningún compatriota que se lo quieran llevar a Estados Unidos en este momento y cobrarle una cantidad como lo señalaba el señor diputado Brier, presidente de la Comisión del Migrante. Ningún guatemalteco que esté en Guatemala va a aplicar. Y eso es muy importante y la labor que ustedes realizan es sumamente fundamental. En los consulados, nosotros el día sábado tengo convocado a todos los cónsules precisamente en Tucson y algo más importante, a todas las organizaciones migrantes que tenemos, con las que hemos estado trabajando y con las que el padre señaló también, con las que hemos venido obviamente colaborando muy estrechamente para poder conversar acerca de cómo vamos a documentar a los guatemaltecos que están en Estados Unidos. En efecto, el sábado tendremos ya 13 consulados, en enero serán 15, pero las ciudades en las que viven los guatemaltecos en Estados Unidos pues están prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. En ese sentido, nosotros ya dije la primera medida, ampliar horarios, pero otra medida importante, vamos a abrir una especie de consulados móviles que van a ser permanentes, pero por 3-4 meses en lo que pasa la emergencia, en lo que documentamos a los guatemaltecos. Estamos pensando abrir alrededor de más o menos unos 8 o 9 consulados en ciudades, por ejemplo, como Dallas, en Oklahoma, en donde necesitamos, sabemos que hay una cantidad importante de guatemaltecos y necesitamos evidentemente documentarlos. Otro tema importante es que el servicio consular va a facilitarle a todos nuestros migrantes el poder obtener su pasaporte. Si alguien, por ejemplo, en este momento nosotros no pedimos en el DPI para extenderle el pasaporte, puede presentar su cédula, una partida de nacimiento. Si un migrante no tiene, si un guatemalteco no tiene su partida de nacimiento, nosotros vamos precisamente en este proceso para facilitarles a ellos la vida y poder obtener el documento. La Cancillería, nuestro servicio consular, lo va a pedir, lo va a gestionar aquí en Guatemala en el RENAP y se las vamos a mandar en un costo cero, o sea, no les vamos a cobrar. Créame, Emilio, que estamos pidiéndole a Dios que nos dé toda la fortaleza, que nos dé toda la inteligencia, porque en la vida no todo es dinero. Los recursos son importantes, pero la buena voluntad y el deseo de ayudar al prójimo, y en este caso a nuestros compatriotas, está en nuestros corazones, en el de todos mis cónsules, en el de todo mi servicio consular, y vamos a hacer hasta lo imposible para que ningún guatemalteco se quede sin sus documentos para que puedan aplicar apropiadamente. Gracias, por eso vamos a hacer una pausa nuevamente, pero ya regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión, así que no se vaya. Bueno, y continuamos hablando con nuestros invitados esta noche del tema migratorio, sobre todo a raíz de la propuesta que hace Estados Unidos. Ya hemos quedado claros, no es una ciudadanía, no es todavía un TPS, aunque podría parecerse según algunos, pero es una situación que puede hacer que este tema migratorio siga generando mucho conflicto, sobre todo en el tema de las vidas de las personas que sufren toda esta travesía, ¿no? Vamos de alguna manera ya a ir concluyendo con lo que ustedes tengan que decirnos, padre. Sí, creo que las personas migrantes, aquellas que van en tránsito, que han sido deportadas, que van en este momento en el camino, se van haciendo y son expertos de sobrevivencia. Muy bien lo dijeron, con el objetivo de vida. Y pienso en aquellos migrantes que han perdido la vida en el camino, aquellas cientos de madres que no saben en dónde está el esposo o el hijo. Creemos firmemente que el enfoque del fenómeno de las migraciones no tiene que ser solo el de control fronterizo, ni de retención,
ni de deportaciones masivas como se ha dado como en ningún otro tiempo en los Estados Unidos, y ahora incrementándose en México con las redadas. Es una política de aquí no pasa nadie, y se puede evitar con una reforma migratoria que pueda reunificar a estos hijos y aquellas madres que están allá, para no poner en riesgo y para no darles la carnada a estos traficantes que hacen el negocio y que engañan. Son sobrevivientes, son expertos en sobrevivencia, por lo tanto es cuestión de vida. Y ahí vamos a enfocar. ¿Cómo respetar la dignidad y la vida de estas personas migrantes en todo el proceso migratorio? Desde país de origen, en aquellos que van en tránsito, y con todo lo que está pasando por México y todos los sufrimientos en la frontera, aquellos que son detenidos y en proceso de deportación. Hay muchas violaciones. El señor presidente de los Estados Unidos hizo el uso de un texto de las Sagradas Escrituras en su discurso. No oprimas al extranjero porque tú mismo fuiste extranjero. La cuestión memoria es importante. A muchos de ellos se les olvidó que sus abuelos y sus padres fueron migrantes y que ellos tienen apellidos de migrantes. Y esto de oprimir se está dando en todo el proceso, aquí, en el camino, en el destino y a la hora del retorno. Gracias, padre. Canciller. Quiero cerrar con dos ideas. Una idea. La primera es, evidentemente, la reforma migratoria tiene que darse en algún momento en Estados Unidos. Coincido plenamente con el padre, y es un tema por el cual tenemos que seguir trabajando. Esta acción ejecutiva, pues obviamente va a beneficiar a un universo de guatemaltecos, a un determinado número, que obviamente no son todos los guatemaltecos que están de manera indocumentada en este momento, pero albergamos la esperanza del TPS. Seguimos trabajando por el TPS, vamos hasta el cansancio, vamos a seguirlo solicitando, lo seguimos solicitando el señor presidente de la República, se lo recordó al presidente Biden ahora que estuvimos, porque somos prácticamente el único país del Triángulo Norte que no lo tiene. Pero quiero también cerrar con buenas noticias, porque a pesar de no tener una reforma migratoria, a pesar de la oposición que tiene el presidente Obama en Estados Unidos, a pesar de las críticas que ha recibido, hoy se hizo oficial por Homeland Security precisamente el programa de refugio para menores, condicional por supuesto, hijos de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños estrictamente, que estén de manera legal en los Estados Unidos, y que sus hijos por supuesto estén en Guatemala, en El Salvador o en Honduras. ¿Qué significa esto? Que personas guatemaltecas, hondureñas o salvadoreñas que estén legalmente en los Estados Unidos de América, y legalmente significa una residencia, un estatus de protección temporal, en fin, y que sus hijos estén en Guatemala menores de 21 años y que sean solteros, por supuesto, van a poder aplicar a este estatus de refugiado para que pueda reintegrarse la familia en Estados Unidos. La mala noticia es que durante el año fiscal 2015 Estados Unidos únicamente va a aceptar 4,000 niños, pero bueno, es un avance, es un paso más, y creo que esto es importante también darlo a conocer apropiadamente, porque estos niños no tienen que irse. Y si algún coyote les dice, no los voy a llevar porque van a aplicar, no. La aplicación la van a hacer los padres en Estados Unidos, y en Guatemala, en El Salvador y en Honduras será la OIM, la Agencia de Migración, la Organización Internacional para las Migraciones, la que utilizará el gobierno de Estados Unidos para poder entrevistar a estos niños. Esta es información que el día de mañana vamos a proporcionar, vamos a hacer un comunicado oficial y vamos a trasladar toda la información para que los guatemaltecos no sean sorprendidos. Gracias de verdad por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. También de esa información, y por supuesto que ese es un tema que seguiremos tratando en Noticiero Guatevisión, porque es un tema por demás importante, es un tema, como bien decía el padre, de vida. Pero en este momento despedimos a nuestros invitados agradeciéndoles su presencia, por supuesto, canciller, padre, gracias. Gracias también por el trabajo que es en bien de nuestra sociedad. Pero tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve.